En esta sesión queremos continuar con nuestra serie sobre el nuevo nacimiento y específicamente en esta serie queremos abordar el aspecto de que se trata de un nacimiento instantáneo. Una de las conversiones más importantes y dramáticas que ha tenido lugar en la historia de la Iglesia fue aquella que fue experimentada por el hombre que es considerado el teólogo más grande en los primeros 1500 años de la historia de la Iglesia. Y ese hombre es Agustín. Agustín nació en el 354 en África del Norte, lo que hoy es Argelia, cerca de Cartago. Y cuando Agustín tenía 16 años de edad, por supuesto que él no estaba regenerado en este momento, su padre murió. Y en el vacío de la partida de su padre, él cayó en graves pecados sexuales. Tanto es así que terminó mudándose con una mujer que tuvo un hijo de él fuera del matrimonio, y durante los próximos 15 años Agustín vivió las inmoralidades más grotescas. Él tenía un amigo que murió posteriormente, lo que provocó realmente a pensar qué es la muerte, qué es la vida, qué está más allá de la tumba. Y en esa búsqueda Agustín viajó a Italia, él fue a Roma y él tenía una madre cristiana, Mónica, quien era conocida por orar por él, orar por su salvación, orar porque él naciera de nuevo. Y cuando él viajó a Roma, su madre literalmente lo siguió a Roma para orar por él constantemente a su lado. Su relación inmoral continuó y él se enfrascó en una de las peores herejías y cultos del mundo antiguo, que fue complicada y muy filosófica, y trataba con el origen del mal. Y fue una de esas herejías y sectas de las que no era nada fácil desenredarse por sí mismo de ellas. Agustín se tornó muy desilusionado mientras más profundamente se sumía en el pecado, y finalmente se mudó a Milán y él fue abogado, experto en retórica, y a fin de mejorar su oratoria y sus habilidades retóricas, viajó a oír el mejor predicador de aquel tiempo en Italia, un hombre llamado Ambrosio. Sin duda están familiarizados con su nombre. Y Agustín, sin estar regenerado ni convertido, se deslizaba en la fila de atrás de la iglesia en el último banco y escuchaba a Ambrosio predicar simplemente para aprender a manejar mejor el idioma. Pero sentado en aquel banco de atrás en la iglesia y bajo el poder de la palabra de Dios, Agustín empezó a ser condenado por su pecado, y la palabra de Dios vino con poder sobre su vida. Él obtuvo mucho más de lo que él esperaba y dijo: según abrí mi corazón para reconocer cuán hábilmente Ambrosio habló, también me llegó un entendimiento de cuán verazmente habló. Bien, no fue mucho tiempo después de eso, a la edad de 32 años, ustedes conocen la historia de cómo Agustín estaba sentado en un jardín, contemplando y meditando sobre la inutilidad y la vanidad de su vida, y él escuchó a algunos niños que estaban jugando, y él escuchó a uno de ellos gritar: tole lege, consulta y lee, consulta y lee. Y así Agustín, quien tenía una Biblia junto a él, la tomó y al azar él simplemente la abrió. Por supuesto sabemos que nada es al azar. Y según él la abrió, él fue a Romanos 13, versículo 13 y 14, que fueron abiertos ante sus ojos, y leyó: vivamos con honestidad, como a la luz del día, y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesús, y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Y Agustín, quien escribía en sus confesiones, dijo que en ese instante, según llegué al final de la frase, refiriéndose a Romanos 13:14, fue como si la luz inundara en mi corazón y toda la oscuridad fue disipada. Y en ese momento,
en ese instante, Agustín fue regenerado. Agustín nació de nuevo y fue nacido en la familia de Dios. Las oraciones de su madre, que desde hace mucho tiempo habían sido ofrecidas en su nombre, ahora fueron contestadas. Agustín se convirtió en el imponente teólogo de la iglesia primitiva, pero en la experiencia de Agustín de venir a Cristo fue una conversión tan repentina y tan instantánea, y quiero que sepamos que cada nuevo nacimiento es instantáneo. Uno puede que no esté al tanto de ese preciso segundo cuando ocurre la regeneración, pero sin embargo es un acto repentino de la soberanía y de la soberana gracia de Dios actuando sobre el alma muerta. Y como comentamos la última vez, es en respuesta a la palabra de Dios que está colocada allí. James Montgomery Boyce escribe: somos nacidos de nuevo espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Esa fue la experiencia de Agustín. Él tomó la Biblia, la abrió en Romanos 13. Él había estado sentado en la fila trasera escuchando a Ambrosio predicar, y fue la palabra de Dios que trajo ese poder regenerador y transformador a su vida. John Piper escribe: Dios hace la palabra su instrumento en el nuevo nacimiento, y la forma en que la palabra funciona en el nuevo nacimiento es despertando la fe. Dios provoca el nuevo nacimiento a través de la palabra. ¿Cómo Dios nos regenera? Dios nos hace nacer de nuevo a través de la palabra viva y permanente. Stephen Charnock es un gran puritano, y Charnock escribe: la palabra es el instrumento de regeneración. La palabra es el instrumento mediante el cual Dios trae al alma a un nuevo nacimiento. Termina la cita. Esa fue sin duda la experiencia de Agustín en su vida. Fue la palabra de Dios que despertó la fe por la operación del Espíritu Santo, según él entró en el reino de los cielos. Creo que a modo de implicación vemos esto en Juan capítulo 3. Hemos estado en cada una de nuestras sesiones leyendo a Juan capítulo 3, y quiero llamar nuestra atención a algunos versículos que ya hemos considerado. Versículos 3 y 5. Y estos son los dos versículos que hablan directamente sobre nacer de nuevo. En Juan 3, versículo 3, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La misma analogía del nacimiento implica que este es instantáneo, que es un día particular, que hay un momento especial cuando somos regenerados. Yo nací el 13 de abril del 1951 a las 10:13 de la noche. No nací en el 1951 en los meses de marzo, abril, mayo y junio. Hubo un punto en una línea de tiempo cuando Dios me trajo a este mundo naturalmente, y por lo tanto es en verdad sobrenatural. Hay un punto en el tiempo cuando somos repentinamente, inmediatamente, instantáneamente nacidos en el reino, cuando pasamos de muerte a vida. Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ha dicho: cada regeneración es instantánea. Sus evidencias, sus manifestaciones exteriores pueden ser graduales, pero debe haber un momento cuando el hombre comienza a vivir. Debe haber un periodo cuando el primer rayo de luz entra por el ojo abierto. Debe haber un momento cuando el hombre está condenado y un periodo cuando él no está condenado. Debe existir un instante cuando el cambio tiene lugar. Termina la cita. Y esto es en mi vida, ¿cierto? Esto debe ser cierto de sus vidas. Un momento, un tiempo, cuando pasamos de muerte a la vida. Louis Berkhoff, quien es un reconocido teólogo reformado, escribe, y cito: el nuevo nacimiento
Es un cambio instantáneo de la naturaleza del hombre que afecta al hombre entero de una vez. No es un proceso gradual como la santificación. No hay ninguna fase intermedia entre la vida y la muerte. Uno o vive o está muerto. Y así es en nuestra vida espiritual. Y fue en un instante que fuimos resucitados de entre los muertos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será el final de la era. Y así será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando uno nazca de nuevo espiritualmente. Esto es todo por medio de solo la analogía, la metáfora que utiliza Jesús en el nuevo nacimiento. Eso sucede en un punto en el tiempo nacer. Hay otra analogía que se utiliza aquí, y es en el versículo 5, y es la analogía de una entrada en el reino de Dios. Jesús dice en el versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una vez más, como dijimos anteriormente, esto implica que nacimos fuera del reino y debemos ser traídos al reino. Debemos entrar al reino. Y hay solo un medio para entrar al reino de Dios, y ese es a través del nuevo nacimiento. Pero para entrar al reino, esa analogía misma implica que pasa en un momento. La conversión es la otra cara de la regeneración. La regeneración es una cara de la moneda. La conversión es la otra. La regeneración es la obra de Dios en darnos vida, y la conversión es nuestro corazón convirtiéndose a Dios. Somos convertidos, y hay un paso de fe que uno da para pasar por la puerta estrecha. No es corriendo un maratón, no es una carrera a largo plazo, es un paso de fe por el que entramos al reino de Dios. Por eso es que estamos argumentando que es un nacimiento instantáneo. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No en un mes a partir de ahora, no en un año a partir de ahora, no en una década a partir de ahora. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Igual de rápido es como el nuevo nacimiento tiene lugar. Alguien puede entrar en la iglesia perdido, muerto en pecado y transgresiones. O puede irse de la iglesia habiendo oído el Evangelio y la palabra de Dios e irse siendo una nueva criatura en Cristo Jesús. Alguien ha dicho también que Dios pone un hombre nuevo dentro de la camisa sin jamás desabotonar el abrigo. Es simplemente porque un nuevo hombre en el interior sucede todo a una vez. Esto es lo que leemos en el libro de Hechos. ¿No es así según el Evangelio iba hacia adelante? En Hechos capítulo 2, Pedro se levanta en el día de Pentecostés. Él dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y lea Joel 2, versículo 28, 32. Y entonces comienza a exponer ese versículo de Joel. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero entonces empieza a definir quién es el Señor cuyo nombre debe ser llamado. Este Jesús conocido de antemano y predeterminado en su muerte, clavado en una cruz por ustedes, pero a quien Dios levantó de los muertos. Y Pedro predica Joel 2, el Salmo 16, Salmo 132. De vuelta al Salmo 110, escritura tras escritura tras escritura. Recuerden, la palabra de Dios es el medio, el instrumento por el cual el Espíritu trabaja para lograr el nuevo nacimiento. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Acaso ellos fueron regenerados un mes más tarde? ¿Fue un proceso de 3 meses? No. En Hechos capítulo 2 leemos, y cito, ese día se añadieron cerca de 3,000 almas. Ellos vinieron a escuchar ese sermón. Ellos estaban perdidos. Ellos estaban
muertos en transgresiones y pecados. En realidad, en medio del sermón, ellos fueron regenerados, interrumpieron el sermón, gritaron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro dijo, arrepentíos, y gloriosamente ellos fueron regenerados. ¿Cuál es nuestro punto? La regeneración no es como la santificación. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Es un largo viaje en la misma dirección, pero la regeneración no es un viaje. La regeneración ocurre en un momento. Es un punto en el tiempo donde cruzamos la línea. Pasamos de muerte a vida. Leemos luego en Hechos capítulo 2 que ellos estaban predicando la palabra de Dios en todas partes y ellos fueron de casa en casa alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y ustedes recuerdan lo que dice Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hubo días específicos, individuales, cuando personas fueron regeneradas por el Espíritu de Dios. Pienso en Hechos capítulo 8. ¿Recuerdan el relato del eunuco etíope que vino de África y fue a Jerusalén buscando, mirando? Dios en realidad estaba dirigiendo hacia donde la verdad sería dada a conocer, pero fue a Jerusalén y fue confrontado solo con la religión estéril, muerta del judaísmo. Allí no había verdad para él escuchar. Y entonces él está haciendo su viaje de regreso y el Espíritu de Dios influyó sobre Felipe para abandonar un lugar donde muchos estaban siendo salvos y salir al desierto solo. Y llegó allí. Y tremendo encargo divino. El eunuco entonces llegó montando en una carroza y tenía allí su grupo, su comitiva, más bien, y él tenía a Isaías 53 y él lo estaba leyendo. Y Felipe salta en la carroza con él y dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dice, ¿cómo puedo a menos que alguien me lo explique? Y dice que él comenzó a predicarle a Jesús. Y en ese momento, en ese instante, el Espíritu de Dios descubrió ese eunuco etíope y él nació de nuevo allí y en esa carroza según ellos iban montados. Así de rápido llega el nuevo nacimiento. Llega con poder dramático, pero hay un momento, hay un punto, hay un tiempo cuando somos traídos al reino de Dios. Permítanme ofrecerles un ejemplo más. Probablemente el primer ejemplo de todos los ejemplos que pude traer ante vosotros en Hechos capítulo 9. Saulo de Tarso. ¿Cuánto tiempo tomó para Saulo de Tarso para que fuera regenerado? No mucho. Si hubo alguna vez un acto de regeneración soberana que tuvo lugar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, fue el de Saulo de Tarso. Y él se erige como un ejemplo, como una imagen, como un tipo de cada regeneración. En Hechos capítulo 9 leemos que Saulo estaba respirando amenazas y deseos de matar contra los discípulos del Señor y fue al sumo sacerdote y pidió cartas de él para las sinagogas de Damasco, para si él encontraba a alguien perteneciente al camino, hombres como mujeres, pudiera llevarlos enlazados a Jerusalén. Y él estaba perdido en el pecado, él estaba espiritualmente ciego, él no podía ver la verdad, su corazón estaba espiritualmente muerto, él no podía creer la verdad, su voluntad estaba paralizada. Si alguien estaba atado alguna vez en la noche en la naturaleza, fue Saulo de Tarso. Mas yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ahora observen las siguientes palabras, estas dos, repentinamente, le rodeó un resplandor del cielo, una luz del cielo y cayendo en tierra. Cristo lo tumbó de su gran caballo
Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Persigues a la iglesia. Y eso es perseguir a nuestro Señor Jesucristo mismo, porque Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y Él dijo: ¿quién eres, Señor? Si hubo alguna vez una instancia de salvación, de señoría, esta fue. En cada salvación hay un reconocimiento de que la autoridad soberana de Jesucristo está totalmente en control de esa vida que es entregada y dedicada a Jesucristo por la fe. En ese momento, con esa luz brillando desde el cielo y brillando en el alma oscura de Saulo de Tarso, él fue inmediata e instantáneamente nacido de nuevo. Todo esto es para decir que la regeneración o el nuevo nacimiento es un acto decisivo, no es un proceso continuo. Es un solo punto en una línea de tiempo, no una temporada extendida o un largo periodo de tiempo o un paréntesis en el tiempo. Es un momento preciso cuando la vida de Dios entra en la aspiradora vacía de un alma espiritualmente muerta. Y esa alma es traída a la vida. Cuando Jesús dijo: Lázaro, sal fuera, Lázaro inmediatamente se levantó. Y así pasa en nuestro nuevo nacimiento. Cuando Él llama, y cuando Él aviva, y cuando Él levanta, y cuando Él imparte vida sobrenatural, somos instantáneamente nacidos otra vez desde arriba.